terapeuta transpersonal, ¿cuál es el papel? La verdad es que el perfil que aquí mencionan, yo lo colocaría no nada más dentro de la terapeuta transpersonal. Yo creo que es un perfil que en todo lo holístico, llámese, no sé, el de terapeuta transgeneracional, terapeuta en constelaciones, terapeuta en tarot, yo creo que todo lo holístico encuadra muy bien en el perfil que también nos están dando aquí dentro del terapeuta transpersonal. Lo primero que nos dice es qué es lo que no es un terapeuta transpersonal, qué es lo que definitivamente, si nosotros deseamos profundizar y llegar inclusive a una certificación de este tipo, qué es lo que no corresponde como tal a la terapéutica transpersonal. Primero, meternos en temas de psiquiatría, ¿sí? Acuérdense que la terapéutica transpersonal se centra en el potencial del ser humano, no se centra en el problema, no se centra en los trastornos mentales, no es ese el enfoque como tal del terapeuta transpersonal. Entonces, el psiquiatra finalmente, para empezar, es un médico especializado en salud mental, y su principal responsabilidad es diagnosticar un problema de salud, hacer evaluaciones, pruebas también, que pueden ser tanto psicológicas como neurológicas o de laboratorio. ¿Sí? Obviamente el psiquiatra es el único especialista que está autorizado para poder diagnosticar y para poder también prescribir un tratamiento médico. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero ningún psicólogo, por ejemplo, puede prescribir medicamento, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la psicología transpersonal, esto se sigue aplicando tal cual. No es un psiquiatra, no se centra en los trastornos mentales, es decir, muchos tipos de psicólogos y psiquiatras se centran en diagnosticar y tratar afecciones como la ansiedad, la depresión o los trastornos de la personalidad. El terapeuta transpersonal pues no se enfoca en el trastorno, ¿verdad? Por lo mismo no se capacita en hacer diagnósticos, sino más bien es un enfoque holístico, que es decir, pues a lo mejor tú vienes y me dices tengo depresión o tengo ansiedad, pero nosotros lo vamos a tratar desde una perspectiva holística, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera en tu interior está sucediendo y está provocando que estés manifestando esto? Uh-huh. Y no es un experto todopoderoso. Algunos tipos de terapia como el psicoanálisis freudiano y el terapeuta es el experto, responsable de interpretar los síntomas mostrados y las experiencias compartidas por el cliente. Venme a cerrar a mí. Tampoco es un maestro espiritual, ¿sí? Aunque los terapeutas transpersonales incluyen una dimensión espiritual en su trabajo, esto no los convierte en un maestro espiritual, ¿sí? De hecho, ya lo habíamos mencionado en alguna de las primeras clases, que el terapeuta transpersonal no es la persona indicada para decirte qué religión creer, ni qué práctica religiosa realizar. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que pues sí podemos tomar perspectivas espirituales, conceptos, pero la vida religiosa de las personas, y por eso digo, esto es para todo tipo de profesional, ¿no? Me acuerdo que les conté una anécdota que me pasó de una persona que trabajaba homeopatía y que prácticamente pues ya me estaba enrolando para su religión, entonces como que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, uno va a una consulta de una cosa esperando un conocimiento determinado y pues no tiene nada que ver el hecho de que me quieran enrolar en una religión cuando yo estoy bien en la mía o me siento bien en la mía, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con respecto al terapeuta transpersonal. No es un maestro espiritual que te tiene que decir qué religión tienes que creer o a qué religión tienes que profesar, ¿no? Esa parte debe de quedar por ética, pues sí, separada como tal.
Ahora sí, ¿qué sí es un terapeuta transpersonal? Hemos explorado esta parte de lo que no se es, pero en sí, ¿cómo podríamos en todo caso ver el perfil del terapeuta? Es un seguidor, un terapeuta transpersonal no busca diagnosticar lo que está mal con un cliente, más bien quiere mostrarle al cliente qué cree en ellos, ver lo positivo y los alienta a creer y aprender y a crecer como personas, ¿sí? Es un estímulo de autodescubrimiento, ¿sí? Descúbrete, conócete, explora tus mundos internos y finalmente sigue esa parte que no conoces de ti. No es tanto, por ejemplo, vámonos a un trastorno y vamos a resolverlo. Es un facilitador. Un terapeuta transpersonal ofrecerá actividades, modelos de terapia, temas de conversación que ayudan al cliente a crecer y aprender. Se da cuenta de que no están causando el crecimiento del cliente, sino que están facilitando que el cliente dirija su propio crecimiento, que es, ahora sí que es una especie de guianza en cierta forma. Es un aprendiz de por vida. Los terapeutas transpersonales deben de mantener una mente abierta y ser conscientes de sí mismos. No ven las sesiones como el terapeuta ayudando al cliente, sino más bien como el terapeuta que emprende un viaje junto con el cliente. Un viaje del que ambas personas pueden aprender. Teniendo en cuenta lo que sí es el perfil de un terapeuta transpersonal, vamos a ver que hay distintos tipos de técnicas y enfoques y dónde podemos encontrar, porque hasta ahora hemos estado explorando las diferentes teorías y perspectivas y enfoques de especialistas y expertos en la materia transpersonal, como ha sido Ken Wilber, Stanislav Grof, el Carl Jung, ¿no? Todo finalmente lo que ellos aportan nos da una base de para dónde podemos encontrar técnicas o ejercicios que nos ayuden a conseguir el objetivo como tal. La primera propuesta es la terapia de conversación. Cuando pensamos en el asesoramiento, es probable que la primera imagen que aparezca en nuestra cabeza es la de dos personas hablando. Esto se conoce como terapia de conversación. El terapeuta y el cliente hablan juntos y crean un vínculo terapéutico de confianza. Esto hace que el cliente se sienta cómodo discutiendo sus pensamientos y sentimientos a un nivel profundo. La terapia de conversación es hablar sobre las cosas que molestan a un cliente y ayudan a aclarar estos problemas y ponerlos en perspectiva. El terapeuta va a crear un vínculo de confianza, por ejemplo, no juzgando lo que el paciente o el cliente le está compartiendo, no ser crítico, muestra que entiende lo que la persona está sintiendo y está experimentando, que es una especie de empatía también. Anima al cliente a hablar más, a expresarse, a decir lo que tenga que decir. Ayuda al cliente a explorar problemas, pensamientos y sentimientos con más profundidad, siempre mirando al cliente con una luz positiva y reflejando de vuelta también, haciendo como este insight, reflejando como ese aprendizaje. Ahora, siendo honestos, esto no se aprende. Esto es vocación. Seguramente a lo mejor a ustedes les ha pasado que esto ya lo hacen. Cuando alguien se acerca y siente como esa confianza de abrirse y de contar y de decir lo que sienten, ¿no? Esto naturalmente se da, ese vínculo de confianza naturalmente se da, porque en ningún momento la persona como tal que tiene esta vocación, pues juzga o critica o te regaña, ¿no? O sea, finalmente en una terapia de este tipo, lo que más necesita la persona, pues es la contención, ¿no? Es como el apoyo o es como esa parte de
de consuelo, de alguna manera, ¿no? Como de apoyo, como de empatía. Entonces, honestamente, pues esto nos los ponen como características, pero no es algo como tal que se pueda aprender, sino más bien es algo que ya nace del perfil de cada persona, ¿sí? Es como una vocación. Esa es la parte que hace la diferencia entre un extraordinario terapeuta o un pésimo terapeuta, ¿no? La vocación como tal. Otras herramientas que vamos a encontrar dentro de la terapéutica que se pueden ocupar es, por ejemplo, el trabajo con los sueños, que de hecho es un curso que nos va a tocar ver ya justo para finalizar nuestra gama de cursos del 2020, ¿no? Justamente el trabajo con sueños es una alternativa que ayuda bastante y que finalmente también trabaja con el inconsciente, porque el tema de los sueños pues es un trabajo del inconsciente. Entonces, al ayudar a interpretar los sueños y utilizar técnicas de sanación a través de los sueños, se puede cumplir con la terapéutica transpersonal. La meditación, por supuesto, ejercicios de meditación ayudan a que regularmente en las sesiones, pues la persona integre esta parte espiritual. La hipnosis también es una alternativa que puede ser dentro de la terapéutica. Claro está que hay que tener una capacitación muy profesional porque también estamos trabajando con el inconsciente. Fíjense que todas las terapias que trabajan con el inconsciente deben ser terapias muy responsables, porque el inconsciente pues saca todo lo oculto, saca todo lo arraigado. Y bueno, pues ustedes lo han visto cuando les ha tocado constelaciones, cuando les ha tocado proyecto sentido. Es más, hasta cuando hacemos un acto psicomágico y estamos trabajando el inconsciente, vemos cómo el inconsciente sale y cómo manifiesta y cómo se comunica. Entonces, las herramientas que ocupemos a nivel inconsciente, como son estas, sí debemos de tener un muy buen conocimiento y dominio del inconsciente para ejercer una terapia bastante profesional. Ese es el caso de la hipnosis también. Ejercicios de respiración, la respiración consciente, que va muy de la mano con la meditación, que va muy de la mano con la visualización creativa. Estas son técnicas bien sencillas, pero bien poderosas, ¿sí? El arte de la respiración verdaderamente también es eso, un arte. Y claro que ayuda a resolver muchísimos problemas y también a trabajar la espiritualidad, ¿no? Al grado de poder inclusive estimular la energía kundalini en una persona y promover la iluminación, tan solo con ejercicios correctos de respiración. Los estados de trance van un poco de la mano con lo que es la hipnosis, trabajos en el cual se hagan visualizaciones muy profundas o viajes espirituales, mentales, pueden también entrar dentro del el tipo de técnicas que se manejen en la terapéutica transpersonal. La, lo que es el arteterapia, todo lo que estimula la creatividad, que bueno, aquí el que por excelencia nos proporciona técnicas de este tipo es la Gestalt, ¿no? Todo lo que podamos aprender de Gestalt, de técnicas, nos ayudan también a la temática transpersonal. En arteterapia hay desde trabajo con mandalas, está el psicodrama también, la técnica de cuentacuentos, de hecho es una técnica que se ocupa en psicología, pero pues es una técnica chamánica, de origen chamánico, ¿no? Entonces, todo lo que estimula la creatividad y que tiene que involucrar el arte es también técnicas que podemos ocupar dentro de la psicología transpersonal. Los tipos de terapias relacionados también a la terapia, a la psicología transpersonal son, por ejemplo, la terapia existencial, que en este tipo de terapia se alienta a los clientes a resolver lo que realmente les importa. Luego trabajan junto con el terapeuta para crear una vida
que los ayude a crear un significado. La terapia existencial no tiene una base espiritual como la terapia transpersonal, pero finalmente ayuda, ¿no?, a resolver sobre todo asuntos que han quedado inconclusos y que de alguna manera pues también pueden ser desencadenantes de depresiones, nerviosismos, etcétera. La terapia junguiana, por supuesto, esta es la terapia de Carl Jung. Este tipo de terapia puede ser más analítica que otro tipo de terapia transpersonal, analizando las respuestas de los clientes de acuerdo con los arquetipos y otros criterios analíticos. Terapias junguianas puede ser, por ejemplo, las dinámicas de la sombra, ¿no? Todo lo que están ustedes aprendiendo en el tema de ejercicios de la sombra y cómo enfrentar la sombra y cómo trabajarla y cómo identificarla, esto entra dentro de la terapéutica transpersonal. Está la terapia humanista también, que se enfoca en los clientes como individuos en lugar de clasificarlos, ¿no? Ya vimos también un poco la clase pasada sobre qué es el humanismo, el positivismo, todo esto entra también en la terapia transpersonal. La terapia gestal, que este tipo de terapia ayuda a los clientes a ver qué está sucediendo en sus vidas en este momento y cómo procesar en el aquí y en el ahora, en lugar de atribuir los problemas al pasado, porque finalmente, por ejemplo, el psicoanálisis es una de las terapias que se centra también en el pasado. Entonces, la gestal se centra en el aquí y en el ahora. Tenemos también la terapia centrada en el cliente. Este tipo de terapia crea un entorno de apoyo para el cliente, donde el cliente puede dirigir la exploración de sí mismo, que es una especie de autoconocimiento también. La psicoterapia de psicosíntesis es lo mismo que la terapia transpersonal, pero se basa más en el trabajo de Roberto Asayoli, ¿sí? Por ejemplo, aquí entra la psicoastrología, precisamente, con Roberto Asayoli. Y también está la terapia cognitiva basada en la atención plena, que este tipo de terapia combina las ideas de atención plena y meditación con los modos de terapia cognitiva. Todas estas corrientes de psicología entran en los enfoques y en las aplicaciones que le podemos dar a la terapéutica transpersonal. Entonces, obviamente, entre más capacitados estamos en este tipo de terapias o de ejercicios, pues tenemos como que algo más enriquecedor que ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuáles son también las cualidades requeridas en un terapeuta transpersonal? Y dice que básicamente tenemos que enfocarnos en la compasión, pero también en las experiencias de vida. Un terapeuta solo puede proporcionar terapia para el cliente en la medida en que él o ella hayan resuelto su propia desarmonía interna, obviamente a través de la autoterapia. La terapia de cualquier tipo, y eso sí me lo han escuchado decir en otras formaciones, solamente puede ser exitosa en la medida que nosotros podemos resolver nuestros propios asuntos. Esa es la única verdadera herramienta que nos da pauta a poder entender lo que una persona está pasando, ¿sí? Les puedo asegurar que la mayoría de los fracasos terapéuticos de cualquier tipo están precisamente enfocados en que la persona en sí intelectualizó los procesos, pero nunca vivió como tal el proceso y nunca sanó sus propios problemas o sus propios asuntos. Entonces, eso no nada más garantiza el fracaso de la terapia, también es poco ético y de alguna manera riesgoso, porque va a haber muchas proyecciones. La gente cuando no estamos sanos nos estamos proyectando todo el tiempo en los asuntos de los demás, ¿sí? Entonces,
Este es una característica muy particular que deben de tener los terapeutas transpersonales. Muchas personas que se entrenan en terapia transpersonal han tenido su propia terapia, han pasado su propio proceso. Deben al menos ser muy conscientes de sí mismos. Esto es importante porque cuanto más desarrollado sea un terapeuta transpersonal, más podrá ayudar a los clientes. Si están en un nivel inferior de conciencia, será difícil o incluso imposible para ellos llevar al cliente a niveles superiores de conciencia, que es el propósito de la psicología transpersonal. Esto obviamente nos lo explican desde el enfoque terapéutico, pero si lo plasmamos, por ejemplo, también en nuestra propia experiencia espiritual, nuestra propia experiencia religiosa, es exactamente lo mismo. La persona que quiere guiar espiritualmente a otro tiene primero que haber recorrido su propio camino. Primero tuvo que haber pasado su propio infierno. Yo me acuerdo mucho de una frase que leí hace tiempo que decía que el verdadero guía era aquel que pisó el infierno y regresó de él. Y eso te convierte en guía, ¿no? Entonces, es prácticamente lo mismo. La experiencia personal, la atención a uno mismo, el resolver tus propios asuntos es lo primero que se tiene que hacer para poder con éxito llevar a cabo cualquier proceso, llámese de sanación, terapéutico o espiritual, ¿sí? La perspectiva espiritual del terapeuta que practique el área transpersonal debe de tener como tal, por ejemplo, un pensamiento acorde. Por ejemplo, hay más en la vida de lo que parece. Una mente abierta, una visión que no esté limitada, sino que más bien esté expansiva. Las personas son mucho más grandes y expansivas que sus identidades cotidianas. Todas las cosas están interconectadas. Un sentido de propósito es algo importante para tener en la vida. Deberíamos luchar por conexiones más auténticas y profundas con los demás. Las experiencias místicas y espirituales son válidas e importantes. El individuo es la autoridad de su propia vida y el conocimiento y la orientación que necesita está dentro de ellos, es más que en una doctrina específica. Las calificaciones que en cierto modo un terapeuta transpersonal debe de tener, obviamente este curso nos ha introducido, nos ha mostrado lo que para mí, para mi observación, es la psicología que viene de la era de Acuario, ¿no? Espiritual, con enfoques abiertos, es totalmente acuariana, ¿no? La psicología transpersonal. Yo les decía, hasta donde sé, ahorita estamos en un punto en donde lo que conocemos de psicología no reconoce como tal estos enfoques, no reconoce en cierta forma este tipo de actividades, de ejercicios o de terapias, ¿no? Por ejemplo, en mi propia experiencia, yo les puedo decir que el tarot para mí es una de las herramientas psicológicas más extraordinarias que hay. Es increíble cómo un arcano puede hablarte tanto, te puede mostrar tantas cosas de tu inconsciente. Yo me especialicé en tarot coach, en tarot terapéutico, en tarot espiritual y las formas en cómo interpretas, es más, también en tarot sistémico, que es cuando haces, por ejemplo, el árbol genealógico o haces una constelación con un tarot. Para mí ha sido fascinante la manera en cómo te descodificas. Ahorita tengo un libro que es un libro que te muestra la sabiduría de los arcanos, porque hasta ahora nos quedábamos con definiciones, formas de interpretar, palabras claves, arquetipos.
Pero hay otra parte que es la sabiduría del arcano. Cuando yo lo leo, es como si fuera una Biblia. Hagan de cuenta que estoy leyendo el arcano y me está iluminando, ¿no? Me está abriendo algo por dentro que no lo puedo explicar, pero es un antes y un después de leer la sabiduría, ¿no? Entonces, una herramienta tan valiosa como es el tarot, más allá de que solamente adivine, ¿no? Porque mucha gente es hasta donde se queda, en la parte adivinatoria. Pero el tarot tiene para dar así brutal. Es una experiencia mística, una experiencia brutal, tremenda, que puede hacer, por ejemplo, que una persona entre de una manera a una consulta y salga completamente diferente de otra consulta. Para mí el tarot es una herramienta terapéutica muy, muy valiosa y hoy por hoy ningún psicólogo podría, ¿no? En universidades ni por aquí yo creo que se les podría ocurrir probar tan siquiera el tarot de esta manera, ¿no? No lo bajan de charlatanería, de superstición, de cosas que no son. Y no es otra cosa más que una gran ignorancia de una herramienta que es totalmente psicológica. El tarot es totalmente psicológico, más que adivinatorio, ¿sí? Entonces, estamos en un tiempo en el que todavía es complicado que la psicología transpersonal entre, pero finalmente nosotros somos mentes despiertas y ya en nuestros menesteres a la hora de trabajar con gente, eh, entre más preparados estamos en este tipo de temáticas, más podemos ayudar. Sobre todo porque la crisis que existe ahorita en muchos sectores, incluyendo la psicología, es que las personas están en una transición que es a la era de Acuario y ya no es suficiente lo que hay en terapia para este tipo de personas, que es justamente con lo que yo empecé este curso. Ya no es suficiente cuando una persona está teniendo experiencias espirituales, emergencias espirituales, ya no es suficiente un psicólogo ortodoxo. Ya las personas necesitan algo más y ahí es justamente donde entra todo este tipo de capacitaciones. Entonces, obviamente, quien quiera profundizar más al grado de una especialización, una maestría, un doctorado, diplomados, qué sé yo, más extensos y que de alguna manera te puedan proveer de más herramientas, en México no las hay, ¿verdad? Pero aquí sí nos presentan una serie de universidades y lugares que son en Inglaterra, en Reino Unido, obviamente en idioma inglés, pero quienes tienen la oportunidad o quienes dominan, por ejemplo, me imagino que Ryu debe de hablar bien el inglés por el hecho de que vive en Estados Unidos. Entonces, quienes tengan la oportunidad de dominar el idioma, pueden acceder a lo mejor a un poco más de certificaciones que sí van a ser necesarias si queremos, me defiendo, dice, pues sí, ¿no? Ya cuántos años tienes en Estados Unidos, ya debes de hablarlo, ¿no? Dicen por ahí que uno aprende realmente a hablar un idioma cuando vives, ¿no? Cuando convives como tal, todos los días con el idioma. Tú me dirás, Serius, si no es así, ¿no? Sí. Entonces, hay una serie de lugares que recomiendan en donde si una persona quiere acceder a más información o algo más especializado, lo pueda hacer. Pero obviamente, pues no es en nuestro idioma. A veces en España están un poquito más avanzados y la psicología en especial está muy avanzada en España. Sería cuestión a lo mejor de preguntar o investigar un poquito si acaso existe alguna universidad o un centro que se especialice en algo así y que sea en idioma español. Por lo pronto, las recomendaciones que nos hacen aquí son en inglés, pero yo se las doy porque
Yo sé que no hay límites y que cuando se quiere hacer algo y se busca seguir expandiendo como tal, pues lo hace uno, ¿no? La primera es una maestría en conciencia, espiritualidad y psicología transpersonal. Esta la ofrece una universidad que se llama Aleph. Ahorita les voy a poner aquí la Aleph Trust. Dice que su aprendizaje es a distancia y pues está categorizada como maestría. Está también la psicología interdisciplinaria en una universidad que se llama Let's Beckett, así. Let's Beckett, que esta es una universidad y tienen una especialidad que se llama psicología interdisciplinaria. Está otra que se llama consejería transpersonal y psicoterapia en un lugar que se llama CCPE y en otro lugar que se llama Northampton, así, University. Ajá. Ahí en estas dos está consejería transpersonal y psicoterapia. Está en esta misma de CCP y Northampton, está otra que se llama terapia transpersonal para niños, adolescentes y familias. Hay un diplomado también en la CCPE, que es diplomado en consejería transpersonal de pareja y psicoterapia. Y hay otra también en estas mismas, en CPE y Aleph Trust, que es doctorado profesional, práctica psicoterapéutica transpersonal, ¿no? Ya es cosa, por ejemplo, de investigar un poco, si se quiere ir más allá. Honestamente, yo les voy a decir una cosa, esto es el futuro, esto es nuestro futuro, ¿no? Para nosotros empezarnos a introducir en todas estas temáticas y empezar a tener herramientas. De hecho, por ejemplo, quienes están capacitando en la sombra, curación de vidas pasadas, tarot, gestalt, terapia de sueños, o sea, muchos de los cursos que nosotros estamos llevando a través de Zoom son enfoques que entran precisamente en la psicoterapia transpersonal. Entonces, tenemos ya herramientas, la sombra, por ejemplo, todas estas herramientas a nosotros ya nos mantienen adelantados de nuestro tiempo. Ya estamos teniendo inclusive herramientas que verdaderamente van a ayudar a una persona. El transgeneracional, por ejemplo, la formación que llevamos de transgeneracional. Entonces, definitivamente esto es lo del futuro y obviamente entre más preparados estamos a niveles terapéuticos, ya no es tanto que a lo mejor nos reconozcan, porque a lo mejor ahorita no nos los van a reconocer, pero ¿qué es lo que hace que a una persona le llegue mucha gente? La efectividad, ¿no? O sea, a final de cuentas, tú te haces famoso por lo bueno, por lo eficaz, porque la persona no va a decir, ay, pues era un psicólogo transpersonal, ¿no? La persona va a decir, yo fui a ese lugar y salí adelante. Entonces, desde ese enfoque también nosotros tenemos que darnos cuenta que el resultado de esa preparación es lo que va a garantizar también la afluencia de trabajo terapéutico, ¿sí? También, bueno, hay algunos organismos que cuentan con membresías y dan servicios y todo esto, como asociaciones que están muy ligadas a lo que es la parte transpersonal. Estas también se encuentran en el Reino Unido. Tenemos la BAC, que es la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia. Tenemos también la UCP, que es el Consejo de Psicoterapia del Reino Unido.
Tenemos también otra que es NCS, que es la Sociedad Nacional de Consejería. Hay otra que se llama ITA y que es Asociación Internacional Transpersonal. Tenemos también la ATP, que es la Asociación de Psicología Transpersonal, y la Eurotas, que es la Asociación Transpersonal Europea. Si se fijan, pues todo esto, o sea, quienes finalmente están avanzando a pasos agigantados en esto es Europa. Y de aquí a que a lo mejor llegue algo así a nuestro país, pues a lo mejor todavía le cuelga, ¿verdad? Pero de alguna manera ya llevamos ventaja. Ya llevamos ventaja porque ya hay mucho conocimiento que se tiene, precisamente transpersonal, y que a la hora nosotros de dar terapias, de poder asistir a personas, ya podemos identificar el problema, ya podemos contar con el conocimiento y la experiencia para poder entonces sacar adelante a una persona. Fíjense que hace poquito una persona, yo ya les había contado que luego tenemos amistades que son psicólogos y nos canalizan a nosotros sus casos porque están limitados, ya no tienen manera de poder ayudar. ¿Se acuerdan que les conté de una chica, ¿no? Que es de por aquí, de Yanga, y que estaba teniendo situaciones de mediumnidad, de canalización. Apenas igual nos llegó también canalizado un caso por otra psicóloga de una persona pues con una depresión brutal, obviamente con una ansiedad brutal, medicada, inclusive ya por psiquiatra, pero con una gran necesidad de salir adelante. A pesar de estar medicada, a pesar de no tener motivaciones en la vida, a pesar del estado tan deplorable en el que se encuentra, emocional y psicológicamente, es una persona que buscó ayuda y al llegar con un psicólogo, el psicólogo estuvo limitado, no supo cómo solucionar o cómo resolver esta situación. Entra con nosotros y de entrada directamente es transgeneracional, ¿no? Porque yo creo que si la señora tiene 15 dobles es poco, ¿no? Tan solo de la parte familiar. Y por lo menos se identificaron 3 o 4 yacentes que venía cargando. Entonces, a mí lo que me sorprende es que la persona esté entera todavía, ¿no? Con tanta carga transgeneracional que está teniendo. Entonces, obviamente, pues entra la familia también a querer apoyar. Fue una experiencia bien bonita que estamos empezando porque varios miembros de la familia se unen a apoyar a la persona enferma y empiezan a hacer la oración, por ejemplo, de la iluminación del árbol, y se empiezan a involucrar en la biodescodificación de las enfermedades y empiezan a mover todo un sistema, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte, pero también sí, fue hermoso, de verdad, cuando empezamos a ver la disposición. La señora, por ejemplo, Bárbara, que finalmente aquí es la persona calificada, Bárbara se entrevistó con la señora, y la señora de verdad, o sea, es triste ver su estado porque son como zombies, son como personas que están como muertas en vida. Entonces, el escuchar que a pesar de que está en esa condición quiere ayuda, porque todavía Bárbara le decía, ¿está usted dispuesta a llevar el proceso? ¿Está usted queriendo salir adelante de esto? Y ella decía que sí. Entonces, híjole, ahí es cuando dices, qué bueno que sabemos esto y qué bueno que tenemos las herramientas, porque si quiere, existe la ayuda, ¿no? O sea, sí la hay. Entonces, en ese sentido es por lo cual creo que deben de enamorarse de estos conocimientos y deben de hacerlos sus más grandes aliados, porque son las herramientas que ahorita la gente está necesitando. Cada vez hay más personas buscando ayuda, queriendo despertar. Es la era del despertar, es la era de la conciencia. Entonces, imagínense cuánta gente no necesita
finalmente encontrar un lugar donde sí la ayuden y no solamente ir y perder tiempo y dinero en herramientas que ya son obsoletas, en donde realmente no vamos a llegar a ningún lado. A lo mejor en algún tiempo tuvieron éxito, pero estamos en un cambio de era y como tal necesitamos estar ahora sí que en la era, ¿no? En lo nuevo, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos queda claro cuál es el perfil del terapeuta transpersonal y cuáles son las distintas herramientas que podemos ocupar. A mí transgeneracional me abrió nuevas puertas como psicóloga. Claro, claro, exacto, Hilda. Y de hecho, todo lo que estás aprendiendo, o sea, no, yo no sé si te está pasando, pero cuando empiezas, por ejemplo, a profundizar tanto en la sombra, el hecho de que tú identifiques a una persona con su arquetipo, o sea, una palabra, una frase, algo, lo puede hacer inmediatamente que la persona se descodifique, o sea, que caiga en la conciencia de lo que está pasando. O sea, técnicas que dominemos tan fáciles como la de la sombra, ¿no? Entonces, ahí exactamente, o sea, Eriu ahí como psicóloga puede ver cómo efectivamente tu trabajo empieza a tener ya una resonancia, eh, una efectividad, y obviamente eso te va a traer más gente, eso te va a traer más clientes, porque repito, ya no es la psicóloga, ya es el lugar donde le dieron al clavo, el lugar donde sí me sacaron adelante, el lugar que sí me ayudó a solucionar el problema. ¿Sí me explico? Eso es lo maravilloso. Es lamentable que todavía en México estemos tan atrasados, pero bueno, pues nuestro país está atrasado en todo, ¿no? La verdad, ya ni llorar es bueno, pero no es una limitante, porque gracias al Internet y gracias a todas las redes y todo lo que ya se da a distancia, hoy podemos estar disfrutando de un curso como este, o bien podemos acceder a maestrías o a diplomados o cosas, herramientas que nos dan precisamente las habilidades que necesitamos para ejercer nuestro trabajo, ¿no? A mí, por ejemplo, como sacerdotisa, definitivamente yo me certifiqué en Argentina en terapeuta transpersonal. ¿Y por qué? Porque estoy tratando con seres humanos. Entonces yo necesito entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, hasta a nivel espiritual en mi oficio es necesario estar capacitado para poder saber cómo puedo ayudar o de qué manera puedo dirigir, ¿no? A enfocar a las personas. Ya todos estos cursos que fuimos ya más específicos, que si la sombra, que si el tarot, que ya todo esto, ya fueron como especialidades que ahorita, pues cualquier problema que se presente, hay soluciones, hay maneras de resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido? La próxima clase vamos a hablar acerca de los casos, que es la última parte ya de este curso, pero pues, ¿qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Qué descubrieron? Ay, sí, yo también estoy desde hace tiempo enamorada de la psicología transpersonal. Y de verdad es una lástima que todavía en nuestro país no tengamos maestrías o tengamos licenciaturas, ¿no? No, realmente todavía está atrasada. ¿Cómo ven, chicas? Díganme, díganme. Muy interesante para Claudia. Y para Rea, para Leti, para Tesán. Ujú. De hecho, Eriu, tienen ustedes una pendiente, ¿no? Con Balder de constelaciones, con una maestra francesa. Ahora sí que métanle velocidad. Dice que estaban celebrando.
Muy interesante, ¿verdad, Rea? Sí, verdaderamente lo es. Muy corto el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿De qué? Del curso. A ver si me explica Leti. Ya no supe, pero bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, yo creo que disfrutamos tanto también estas clases. Créanme que yo también disfruté bastante. Y cuando yo me certifiqué como terapeuta transpersonal, yo lo disfruté muchísimo. Y una de las técnicas que más me gustaron fue precisamente también la Gestalt. Me enamora, por ejemplo, el psicodrama. Es que es como una actuación a final de cuentas, ¿no? Y es muy sanadora finalmente el arte, como les había yo comentado, creo que en la sombra. Entonces, hay muchísimas herramientas bien valiosas que más que hacerte entender algo, lo que hacen es descodificarte, ¿no? Realmente promueven